Antes de que comencemos la clase, ¿tienen alguna observación, alguna duda, algo que deseen plantear, estimados alumnos? Licenciado, disculpe, tengo una duda. ¿Podríamos pedir revisión de examen? Sí, si usted desea, puede. A ver, ¿Qué es lo que tengo que hacer para solicitar la revisión? tiene que enviar una carta dirigida al correo del cual recibió usted el examen. Ah, ok. Gracias. Bueno, bueno, ya que no hay ninguna otra observación, entonces vamos a comenzar la clase. El sábado anterior, ¿se recuerdan? Comenzamos a trabajar lo referente a la lógica, ¿verdad? Hoy tenemos clase, mañana no hay clase debido a que mañana continúan los exámenes. Nos vemos con ustedes hasta el próximo jueves. Pues bien, hoy vamos a ver los principios lógicos supremos. ¿Qué quiere decir esto? La lógica como parte de la filosofía de las ciencias formales tiene principios supremos, ¿verdad? Principios supremos que rigen sus actividades. Como lo vimos el viernes pasado, la lógica es una ciencia formal que estudia la estructura o las formas del pensamiento humano, como proposiciones, conceptos y razonamientos, ¿verdad? O sea, aquí estamos hablando de ideas, estamos hablando de pensamientos, de reflexiones. Todo aquello que es inmaterial es objeto de estudio de la lógica. Su objeto de estudio es la inferencia. Eso también lo aclaramos. La inferencia es el análisis, es la reflexión, eh, es el proceso por el cual se derivan conclusiones a partir de premisas. La inferencia, entonces, es un análisis deductivo que nos permite llegar a conclusiones a partir de dos premisas. Cuando una inferencia es aceptable, lo es por su estructura lógica y no por el contenido del argumento o el lenguaje utilizado, ¿verdad? Eso quiere decir que nos va a interesar en el aspecto de la inferencia la forma en que está estructurado el contenido, la forma en que se presentan las premisas. No nos interesa el contenido. ¿Qué son los principios lógicos? Son los fundamentos que determinan ciertas reglas a seguir para lograr la coherencia y sistematicidad de los pensamientos en las formas y contenidos. Son los principios lógicos, son las leyes del pensamiento que nos aseguran su validez. Entonces, vamos a entender los principios fundamentales, los principios eh, lógicos, como aquellos que le dan sentido a la forma en que abordamos la lógica, ¿verdad? No va a haber ninguna actividad que desarrollemos dentro de la conceptualización de la lógica que no estén comprendidos dentro de los principios supremos. Los principios lógicos supremos son verdades evidentes que no requieren discusión. Que sean evidentes quiere decir que
son claros, están a la vista de todos. Y por lo mismo lo que hacemos al presentarlos como principios lógicos es reafirmar que estos principios son los que determinan la actividad de la lógica, fundamentan la actividad lógica, aunque pertenezcan a la realidad concreta. ¿Se recuerdan? La lógica no trabaja con la realidad concreta, trabaja con pensamientos, ¿verdad? Para recordarles, si pensamos en la manzana, anteriormente hicimos el ejercicio de pensar en una manzana roja, brillosa, de un sabor dulce. Eso es lo que existe en la realidad. Pues bien, a la lógica no le interesa ese objeto que existe en la realidad y que podemos ver, oler, degustar, tocar, ¿verdad? Eso quiere decir que es materia, que existe en la práctica. Pues a la lógica no le interesa. A la lógica lo que le va a interesar es la idea de la manzana. La idea que tienen ustedes en el cerebro de esa manzana roja, brillante y sabrosa. No la real, sino la idea de la manzana, ¿verdad? Que es algo inmaterial. Los principios lógicos supremos son 4. Tenemos el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio del tercero excluido y el principio de razón suficiente. Vamos a entrar a ver ahora cada uno de estos. El primero, el principio de identidad, fue formulado por primera vez como parte de una teoría de la realidad del ser, o sea, tiene un carácter ontológico, ¿verdad? Una cosa cambia constantemente, pero sigue siendo la misma cosa. Si no fuese así, no podríamos decir que ese objeto ha cambiado. La explicación es que todo objeto es idéntico a sí mismo. Vean ustedes la imagen que está en la parte superior derecha. Es un individuo que se está viendo en el espejo. Entonces, esa imagen que se proyecta en el espejo es la identidad de esa persona. No puede ser otra persona. En ese ejemplo, digamos que el personaje se llama Juan. Juan es Juan. La imagen que se proyecta en el espejo es la de Juan. Por lo tanto, la relación es Juan es Juan. Juan como persona y Juan como reflejo. Este es el principio de identidad. Ustedes, cada uno de ustedes, estimados alumnos, tienen una identidad. Yo tengo una identidad. Y esa identidad explica que yo soy yo. Ustedes son ustedes. Y ustedes son idénticos a sí mismos, no a otra persona. Ese es el principio básico. El círculo es redondo. Si no fuera redondo, pues no sería círculo. El hombre es un animal racional. Si no fuera un animal racional, no sería hombre. Sería cualquier tipo de animal, pero no un animal racional. ¿Verdad? Tanto en el primero como en el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el sujeto. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vean, el círculo es redondo. El círculo es el sujeto, es el verbo y redondo el predicado. Entonces, cuando dice tanto el primero como el segundo ejemplo, el predicado está implícito en el segundo,
Quiere decir que redondo está implícito en círculo. En el segundo, animal racional está implícito en hombre. ¿Comprenden? Sería inconcebible un círculo que no fuera redondo y que el hombre no fuera un animal racional, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos plantea el principio lógico supremo número 1, ¿verdad? Que se denomina principio de identidad. ¿Tienen alguna duda sobre esto, jóvenes? Licenciado, si lo aplicaríamos en la manzana, ¿cómo sería? La manzana es idéntica a sí misma. ¿A quién se parece la manzana? A sí misma, ¿verdad? Digamos, usted compra una manzana, la lleva a su casa y la pone en la mesa. Esa manzana, ¿a quién se parece? A sí misma. Usted puede poner una pera o un melón. ¿Esa manzana se parece a la pera? No. ¿Esa manzana se parece al melón? No, son diferentes. ¿A quién se parece la pera? A sí misma. ¿A quién se parece el melón? A sí mismo. ¿A quién se parece la mesa en la cual está la manzana? A la mesa misma. Ven, son principios, como les decía, que son como muy obvios, ¿verdad? Pero son los que determinan la lógica. Usted tiene una casa. ¿A quién se parece esa casa? Pues a la misma casa. Solo con que le quite otro elemento ya no es la misma casa. Es otra casa. ¿Comprende, joven? Sí, licenciado, gracias. Bueno, sí, les digo, son principios muy elementales, pero lo que nos ayuda es a comprender cómo es la lógica, ¿verdad? Es lógico, véalo de esa manera, es lógico que la computadora que yo estoy usando para dar la clase se parezca a esa computadora. No hay otra computadora más que esta. Es la única computadora. Claro, cuando la hicieron, pues la hicieron en serie, ¿verdad? Hicieron que 10,000, 50,000, 1,000,000 de computadoras iguales a la mía. Pero esta computadora ya la configuré. Ya tiene muchos elementos que la hacen única. Imagínense que le haya puesto una calcomanía o que se me haya caído y se haya quebrado una parte, que la hubiera pintado de amarillo. Entonces, esa computadora que tiene una parte quebrada, está pintada de amarillo y que tiene una calcomanía, ¿a cuál se parece? A una computadora similar, pintada de amarillo, quebrada y con una calcomanía. Por eso el principio es A es A. Ustedes adoptan un perrito y ese perrito empieza a crecer y a correr y todo. Se llama Bobby. Tiene una patita quebrada. ¿A quién se parece Bobby? Bobby se parece a Bobby. Porque el principio de identidad es Bobby es igual a Bobby. A es igual a A. Eso es lo que nos dice el principio de identidad. Este principio de carácter ontológico, porque nos referimos a las cosas. Ven, lo que les he hablado yo concretamente son de cosas. Cosas, animales, personas. Para que sea un principio estrictamente lógico, tendríamos que aplicarlo a los juicios o enunciados. Por ejemplo, todo enunciado es idéntico a sí mismo. Toda inferencia o razonamiento es idéntica a sí misma. Por eso les decía la idea de manzana, ¿verdad? Eso es un elemento inmaterial.
Esa manzana roja que tengo yo en mi cerebro es idéntica a sí misma. Por eso es A. De ahí vamos con el segundo, principio de no contradicción. Este principio ha sido incorrectamente llamado de contradicción. En realidad es no contradicción. Enuncia la imposibilidad de contradicción en el pensamiento. No es posible que en un mismo instante y lugar llueva y no llueva. La forma más plena del segundo principio es la que se refiere a la no contradicción entre dos juicios, tal como se expresa en esta forma. Vean, A es A y A no es A. No son ambos verdaderos. El ser es y no puede a la vez no ser. Volvemos con el perrito Bobby. Bobby se parece a sí mismo. Ahí se aplica el principio de identidad. A es A. Pero igual, si a su casa llega otro perrito adoptado que se llame Primavera, es una hembrita. Bobby es igual a Bobby. Primavera es igual a Primavera, ¿verdad? Son dos perritos diferentes. Y por lo tanto, yo diría, Bobby no es Primavera. Porque Primavera es Primavera. Entonces, ¿qué es lo que hace el principio de no contradicción? Reafirmar el principio de identidad. Todos estos principios están íntimamente relacionados, ¿verdad? Por eso, Bobby es igual a Bobby, pero Bobby no es igual a Primavera, que es el principio de no contradicción. Veamos otro ejemplo. El presidente Yamatei se parece a sí mismo. Pero Yamatei no es igual a Bukele, porque Bukele es igual a sí mismo. ¿Ven? Entonces, el principio de no contradicción, en este caso es, Yamatei no es Bukele, no es Biden, porque cada uno de ellos tiene una identidad propia. Esa es la diferencia, ¿verdad? El ser es y no puede a la vez no ser. Yamatei es el presidente, pero a la vez no puede ser no presidente. Este principio se fundamenta en el ser y expresa su misma consistencia y su oposición al no ser. Aquí tenemos un ejemplo jurídico para que vean ustedes que estos principios lógicos también se aplican en el campo del derecho. Juan no puede ser declarado inocente y al mismo tiempo culpable por el mismo delito. ¿Ven? Ese es un principio lógico supremo. O es inocente o es culpable, pero no puede ser las dos cosas. Juan no puede ser inocente y después que lo declaren culpable por el mismo delito. ¿Comprenden eso, estimados alumnos? ¿Alguna duda? Todo claro. Bueno, veamos el tercero, el principio de exclusión. Como un complemento de la no contradicción,
se formula el principio de exclusión del término medio. Principio de exclusión del término medio. Consiste en la afirmación de que no hay término medio entre el ser y el no ser. Veamos. Pedro es declarado inocente, inocente de homicidio, pero al mismo tiempo no puede ser declarado culpable de homicidio. Ese es el principio de no contradicción. Ahora, ¿cómo funciona el principio de exclusión? Bueno, Pedro no puede ser medio culpable y medio inocente. ¿Por qué? Porque o es culpable o es inocente, pero no puede ser medio culpable o medio inocente. Entonces, medio culpable y medio inocente sería la tercera opción. Entre inocente y culpable. Inocente y culpable son dos opciones. Una tercera sería que sea medio inocente y medio culpable. Entonces, el principio lógico supremo nos dice no, 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 no. O es inocente o es culpable, pero no puede ser medio inocente y medio culpable. Este principio afirma que dos juicios contradictorios no pueden ser ambos falsos, tal como sintetiza en la fórmula A es A y A no es A. El juicio A es A y su contradictorio A no es A no pueden ser falsos a la vez o no pueden ser verdaderos a la vez. Puede ser A es A no es A. Pongamos el ejemplo de la manzana y de la pera. Ustedes tienen en la mesa una manzana y una pera. Entonces, ven la manzana y dicen A es A, porque esta manzana es idéntica a sí misma. Por eso, manzana es igual a manzana. Ahora véanlo en relación a la pera. Y decimos, A no es A, ¿verdad? Porque es otra cosa. Ahí entonces no podemos decir que es media manzana y media pera. O es A o no es A. Pero no puede ser mitad-mitad. Ejemplo, si una mujer está embarazada, no puede estar medio embarazada. Ejemplo jurídico. Andrés cometió un delito y el juez lo tiene que declarar culpable o inocente. No puede ser medio culpable o medio inocente. ¿Ven? Este es el principio de exclusión. Es el principio de exclusión. El principio de exclusión nos indica que no hay una tercera opción. O se es o no se es. Pero no se puede ser medio una cosa, medio la otra cosa. A ver, dudas sobre este principio de exclusión. No, licenciado, todo claro, gracias. Bueno, vamos entonces al número 4. El principio de razón suficiente. Leibniz afirma que solo son verdaderos los conocimientos que podemos probar con un número suficiente de razones. Deben llevar el convencimiento de la verdad de lo afirmado. Todo objeto debe tener una razón suficiente que lo explique. Eso significa que en lógica algo
tiene que tener razones suficientes para que exista, para que se considere válido. Schopenhauer distingue entre el principio de razón suficiente y el de la causa. Leibniz dice que la causa no debe reducirse a una simple razón. Por sí misma, la causa es un hecho. Leibniz distingue 4 fuentes para el principio de razón suficiente. Todo devenir tiene su causa. Toda afirmación exige una justificación. Todo ser tiene su razón. Toda acción tiene su motivación. ¿Cómo entendemos entonces la ley de la razón suficiente? Que algo, para que exista, para que tenga validez, tiene que tener razones suficientes para existir. Aquí tenemos un ejemplo. La revolución de 1944 se produjo por alguna razón. Esa razón surge cuando estudiamos sus antecedentes y consecuencias. Nada es sin una razón suficiente. Veamos un ejemplo concreto. ¿Por qué creen ustedes que perdió en Estados Unidos el presidente Donald Trump? A ver si alguien me puede decir. Bueno, seguimos. En 1712, Christian Wolff distinguió 3 modos de entender este principio. A, como razón de ser. B, como razón de llegar a ser. Y C, como razón de conocer. ¿Verdad? Entonces, estos principios son los que nos definen el principio de razón suficiente. Desde ese punto de vista, el principio puede ser formulado de la siguiente manera. Todo conocimiento tiene que estar bien fundamentado. De otra manera, no tendría razón de ser tal conocimiento. Bueno, vamos a ver, ya tenemos ahí la exposición. ¿Alguna duda, jóvenes? No, licenciado. No, licenciado, todavía. Todo bien, Bueno, licenciado. entonces, le agradezco la atención a la presente y también les quiero informar. Desde el lunes ya está habilitada la plataforma Moodle para esta sección de filosofía. ¿Verdad? Ustedes pueden ingresar en Moodle a la sección R de filosofía. Ahí ustedes van a encontrar las presentaciones que estamos trabajando en las clases virtuales. Si tienen algún problema para ingresar, Gracias, licenciado. si tienen algún problema para ingresar, me dicen y con gusto les ayudo para que no tengan problema. Sería bueno que lo empiecen a hacer porque el segundo examen parcial lo vamos a hacer ya en módulo. Licenciado, una pregunta. ¿Habrá alguna posibilidad de que podamos o que usted nos pueda compartir alguna referencia donde se puedan hacer ejercicios? Es que ya Ejercicios. aplicado, sí, alguna práctica del tipo de similar al examen. Es que ya Ya les aplicado dije, en las... sí, cómo no, con mucho gusto. Usted tiene el libro Introducción a la Filosofía. sí, Bueno, al final de cada capítulo están los ejercicios. ya, pero son idénticos a los que usted utiliza. Claro, no son los mismos, ¿verdad? Pero Ajá. les sirve de guía. Ahí está, Bueno, si usted si no los ha trabajado, pues yo la invito a que lo haga. Eso se los dije antes del bien. primer examen parcial. De acuerdo, gracias.
Bueno, jóvenes, entonces pasen feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Licenciado, feliz tarde. Buenas tardes, gracias. Feliz tarde, licenciado. Licenciado.